Hola, muy buenas noches. A ver, yo me acomodo en esta silla que es que me acomode mal. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Qué bueno verlos por aquí, vernos por aquí de nuevo. Llevábamos como 2 semanas sin vernos, pero bueno, quería pasar por aquí a saludarlos, a que hablemos un ratico de los 6 pilares de la autoestima. Este tema que vamos a hablar es de un libro de Nathaniel Branden que se llama precisamente así, Los 6 pilares de la autoestima. Hoy vamos a hablar un poquito muy superficialmente de lo que son estos pilares de la autoestima. Les he estado compartiendo algunos podcasts sobre cómo reconocer el verdadero yo, cómo hallar ese quién soy yo desde la conciencia de que soy lo que digo, soy lo que escucho, soy lo que veo. Todavía me falta un poquito de información sobre ese tema por compartirles, pero de igual manera, pues aquí les voy en los pocos directos que estoy haciendo, porque ya casi no nos vemos, es más lo que nos escuchamos, hay una buena razón para eso y se las voy a contar. Vamos a hablar hoy de la importancia de la autoestima. ¿Por qué es importante que hablemos hoy de la autoestima? Estamos hablando mucho de la sanación del niño interior, ¿cierto? Estamos hablando mucho de encontrarnos con el verdadero yo. Estamos hablando de la importancia de reconocer nuestras heridas de infancia y de permitirnos transitar el camino de sanación. Pero todo ese camino de sanación, todo ese camino de reconocimiento, todo ese camino de encuentro con el verdadero yo, requiere de un ingrediente secreto. El ingrediente secreto de la sanación, el ingrediente secreto de la superación de las heridas de la infancia y del encuentro con el verdadero yo es la autoestima. Que tanto me quiero, que tanto me respeto, que tanto me escucho, porque a partir de la autoestima es que puedo colocar límites, puedo hacer compromisos conmigo mismo, puedo saber qué permito y qué no permito, puedo empezar a hacer cambios y puedo empezar a tomar acción y decisión, porque todo va a ser en mi beneficio, todo va a estar enfocado en el amor a mí mismo y todo va a estar enfocado en el crecimiento personal y en el amor. Entonces, ya lo hemos dicho mucho, todo es amor, todo se basa en el amor, pero el amor más importante es el amor que tenemos por nosotros mismos. Vamos a hablar de qué se compone la autoestima. Este libro de Nathaniel Branden nos dice que la autoestima tiene 6 pilares. Vamos a examinar y a hablar hoy de esos 6 pilares de la autoestima. Vamos a hablar un poquito de cómo trabajarlos en nuestra vida, empezar a reconocerlos, es lo primero que vamos a hacer hoy. Los vamos a conocer y en otro video, tal vez en otro directo o en otro podcast, les comparto toda la información ya más extensa sobre estos 6 pilares, o posiblemente si quieren que analicemos el libro, entonces me cuentan en los comentarios y analizamos el libro como tal. Y bueno, les voy a contar las noticias parroquiales de por qué no nos hemos visto. En agosto estuve ocupadita eh, compartiéndoles unos talleres de constelaciones familiares. Este fin de semana tengo otro taller de constelación, entonces por eso quería como venir a saludarlos, por si no nos vemos hasta la otra semana. Para los miembros del canal que vean este directo después o que estén por allí y de pronto nos saluden, a los miembros del canal les tengo una sorpresa la otra semana, creo que el miércoles o jueves que nos vemos en directo. Les cuento la sorpresa que le tengo a los miembros. Este mes de septiembre también regreso otra vez con los sorteos. A fin de mes voy a compartir otro, otro sorteo y otro taller, un taller muy bonito, que es un taller de sanación de un tema muy bonito, pero bueno, ya después les presento el taller de este fin de mes. Y bueno, terminando ya con los saludo, les doy la bienvenida por estar acá, espero que se queden hasta el final de este video. Al finalizar este video les hago una invitación muy especial, que vayan a La Ventana de tu Alma, ese es el canal secundario, el canal de mi esposo. Allí vamos a estar compartiendo hoy un contenido, un mensaje muy bonito sobre Elizabeth Kubler-Ross y cómo tener una vida plena. Ya hemos hablado acá un poquito de, bueno, que esto, si creemos que lo único que hay no es esta vida, sino que seguimos más allá, la conexión entre cómo vivimos esta vida y lo que continúa es muy importante y también es algo que nos ayuda muchísimo en nuestro crecimiento personal. Vamos a hablar
de qué es la autoestima, ¿cierto? Vamos a hablar de los 6 pilares de la autoestima, pero entonces hablemos de qué es la autoestima. La autoestima es la columna vertebral de la conducta humana, la salud de la mente, lo que pensamos de nosotros mismos. Muchísimas veces lo que nos lleva al camino de sanación son las críticas de nuestro entorno. Lo que nos lleva a querer cambiar es que nos damos cuenta que listo. Tuve unos padres críticos, tengo una pareja crítica, mis hijos me critican, mi entorno me critica, y estoy tan, digamos, embebido o tan aturdido, mejor, por todo ese ruido que viene de afuera. Hagan de cuenta, esto que yo estoy haciendo está acá en mi pareja, están mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis padres. Tengo todo este ruido acá diciéndome es que tú no eres, tú no haces, tú no puedes, tú eres malo, tú eres mala, tú haces esto, tú haces aquello, que por estar escuchando todo este ruido que no se calla, no me escucho a mí mismo. No soy consciente, no somos conscientes en muchas ocasiones de lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces, lo primero que les voy, la primera reflexión o la primera tarea o la primera invitación que les voy a hacer con este tema de los 6 pilares de la autoestima es que se pregunten y se respondan en este momento qué piensan ustedes de ustedes mismos, valga la redundancia. Si alguien les pregunta, si yo le pregunto, por ejemplo, a Adriana, ¿qué piensas de ti? Cuéntame qué piensas de ti. ¿Cuál sería la primera respuesta que ustedes darían? ¿Cómo nos percibimos? La autoestima también tiene que ver con eso. ¿Cómo me percibo? ¿Cómo se origina una buena o una baja autoestima? Los padres o los tutores colocan la piedra angular, contribuyen a que tengamos buena o mala autoestima. Freud diría que mamá es culpable de la baja autoestima, por ser ella quien en general tiene más contacto con los hijos y es su mayor influencia. Ya hemos hablado que la mayoría de nuestras heridas de infancia vienen de nuestra etapa de niñez. Como percibimos y vemos el mundo esos primeros años, tiene una influencia grandísima en cómo es la relación que construimos con nosotros mismos. Si esos primeros años de vida no recibimos atención, no recibimos amor, no recibimos el cuidado que necesitábamos en esa etapa, la relación con nosotros mismos va a ser una relación conflictiva, no nos vamos a escuchar y nos vamos a percibir como nuestro peor enemigo. Los padres. Algo que hemos hablado mucho en las constelaciones familiares, no solo los que han estado conmigo en los talleres, sino también los que han escuchado el contenido que les he compartido acá o también el contenido de la ventana de tu alma, se darán de cuenta que hablamos que cuando vemos y reconocemos que nuestros padres tienen incidencia en nuestras heridas de infancia, no lo hacemos para echar culpas. Echar culpas no sirve de nada. Echar culpas se siente muy bueno durante un tiempo, pero después de que repartimos las culpas quedamos vacíos y decimos, ok, mamá, papá es el culpable, pero bueno, aquí qué sigue. No lo hacemos para echar culpas, no lo hacemos para repartir, sino que lo hacemos para poder identificar desde qué punto voy a empezar mi sanación, desde la relación con mamá, desde la relación con papá y reconocer cómo esto me afectó. Yo les voy a compartir este fin de semana, si no se los comparto este fin de semana, se los comparto el martes, miércoles y jueves, porque es una serie de 3 videos donde vamos a hablar de eso, de reconocer y reconectar con el niño interior y cómo desde cada etapa de nuestra niñez, ese niño interior abandonado, humillado, traicionado, genera unas heridas, cómo se trabajan esas heridas. Entonces es muy importante mirar, bueno, con qué progenitor, si fue con mamá o si fue con papá, no para repartir culpas, sino para revisar la relación con ese progenitor y desde allí partir a hacer los cambios. El propósito primario de la crianza de los padres es preparar al hijo para ser independiente. Si se logra, el hijo pasará de la dependencia infantil y adolescente a la de un adulto que se respeta a sí mismo. Aprendemos de papá y de mamá lo que es el amor. Mamá nos enseña a dar y a recibir amor. Papá nos enseña a colocar los límites dentro del amor. Cuando no tenemos una mamá que nos da amor, cuando no tenemos una mamá que nos acompaña y que suple nuestras necesidades afectivas, ¿cómo se manifiesta eso en nuestra edad adulta?
Nos conformamos con cualquier persona que se acerque y nos dé un poco de afecto. Aguantamos un montón de cosas porque pensamos que eso es lo que está bien, que es que el amor todo lo puede, el amor todo lo aguanta, porque es que nunca mamá fue la figura de decirme, mira, esto es lo que es el amor, este es el amor que te mereces. Recuerden, miramos a nuestro pasado no para repartir culpas, sino para empezar a reparar, porque ya como adultos es una tarea, y yo se los digo mucho, cuando asumimos ser los valientes que sanamos, cuando asumimos echarnos toda esa carga y decir, ok, no solo voy a reparar mi clan familiar, no solo voy a sanar y a reparar a mi familia, sino que me voy a reparar a mí porque ya me pesan más las heridas y me pesa más el dolor que la costumbre. Es importante darnos cuenta de, bueno, ahora me toca a mí reparar algo que yo no rompí, pero he asumido esa tarea y siempre asumamos la tarea de sanación desde el amor, porque muchísimas veces decimos, es que ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo el que sane a mi familia? ¿Por qué tengo que ser yo el que repare los errores de mis padres? ¿Por qué tengo que ser yo el que repare el linaje? Pero ¿cuánto más voy a estar en este camino de sanación? Lo importante no es cuánto dure, lo importante es lo que aprendemos en ese camino. Empecemos a hablar de los 6 pilares de la autoestima. El primer pilar es el autoconocimiento. Si ustedes quieren, apuntan estos 6 pilares, si no, como les digo, les voy a después ampliar en un podcast la información del libro para que sea mucho más extensa. ¿Listo? Primer pilar de la autoestima, el autoconocimiento. Implica la conciencia de mis acciones, palabras, propósitos, valores y metas. Consciente, ser consciente. ¿Quién nos habla de cómo ser conscientes? Recomendado de siempre El poder de la hora de Eckhart Tolle. Conciencia de mis acciones, mis palabras, mis propósitos, mis valores y mis metas. Si no sé qué virtudes tengo, qué debilidades temperamentales y defectos y de carácter que me agobian, no sabré cómo resolver conflictos. Tampoco sabré por qué actúo y siento cómo lo hago, qué debo mejorar o superar y qué debo cultivar para explotar. Andaré a ciegas. Pocas personas se conocen a sí mismas, pero pretenden conocer a sus hijos, a sus semejantes o a sus parejas. Muchísimas veces conocemos todo, somos muy buenos en un tema, en nuestro trabajo, en lo que sea que hagamos, pero ¿cómo les parece que no nos conocemos a nosotros mismos? Yo les pregunto. Y lo que me vayan respondiendo, si quieren me van respondiendo acá en el chat, que ahorita apenas termine con el tema, los leo y conversamos un ratico, ¿listo? ¿Ustedes se conocen? ¿Sus palabras, sus acciones, sus valores y sus metas son coherentes? ¿Viven de acuerdo a lo que piensan o sus pensamientos van por allá y sus acciones van por allá? Quieren hacer una cosa, pero terminan haciendo la otra. O piensan una cosa y dicen la otra. La primera, si ustedes quieren trabajar su autoestima, y eso es muy importante para el proceso de sanación, la primera escala, digamos que son 6 escalones. El primer escalón es el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? Estamos en ese paso acá en Mentes Positivas. Yo les dije que íbamos a hablar de la sanación desde varios puntos de vista. Estamos en el primer escalón. ¿Quién soy yo? Somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, somos lo que hemos vivido y somos lo que hacemos de todos esos aprendizajes buenos y malos. El segundo escalón, el segundo pilar de la autoestima es la autoaceptación. También les adelanto que de todos estos pilares vamos a estar viendo temas acá en Mentes Positivas. Les voy a estar compartiendo podcasts, les voy a estar compartiendo libros o les voy a estar compartiendo también directos. ¿Listo? Lo segundo, la autoaceptación. Luego de que me observo y vivo conscientemente y ya sé quién soy, lo que digo va en concordancia con lo que pienso, me propongo metas y las alcanzo, soy consciente que el cambio no se logra de un día para otro. ¿Qué me queda trabajar? El segundo paso que voy a subir es la aceptación, el segundo paso que voy a dar, perdón. Debo aceptarme como soy. Luego de observarme y vivir consciente, debo de aceptarme como soy. Una sana autoestima es imposible sin aceptación.
Si me rechazo, ¿cómo pretendo que otros me acepten? Una sana autoestima es imposible sin aceptación. Esas personas que aman a todo el mundo, esas personas que dicen yo vivo por mis hijos, vivo por mis amigos, vivo por mi pareja, y tú les preguntas, ¿te quieres a ti mismo? ¿Te aceptas tal como eres? No, a mí me gustaría cambiar esto y me gustaría cambiar esto, pero yo estoy a gusto con eso. Si no te amas a ti mismo y si no te aceptas a ti mismo, ¿cómo pretendes que otros te amen? Te vas a estar relacionando desde el miedo, desde la necesidad, desde el dolor y desde las heridas. Recuerden, cuando nos relacionamos desde las heridas, todas nuestras relaciones interpersonales traen dolor. Cuando yo me relaciono desde mi herida de abandono, o abandono a los demás, voy contra patrón, o voy a favor del patrón y lo que hago es que me vuelvo dependiente para que no me abandonen. Cuando yo me relaciono desde mi herida de rechazo, aguanto cualquier cosa para que no me rechacen. Trato de agradarle a todas las personas que están a mi alrededor y pienso que si tienen cualquier mínimo cambio de actitud, se debe a que me están rechazando. Si yo me odio, si no amo a la persona que soy, ¿cómo voy a esperar que los demás me amen? Puede ser que otros lo hagan, pero lo que haré es que viviré saboteándome por no creerme merecedor de lo mejor que la vida me pueda ofrecer y de que me amen. ¿Cuántas veces lo que hacemos es que ponemos en duda el amor que las personas importantes de nuestra vida sienten por nosotros? No nos sentimos merecedores. ¿Y saben por qué no nos sentimos merecedores del amor? Porque no nos amamos a nosotros mismos. Cuando nos amamos, nos reconocemos, nos aceptamos y somos conscientes que con todo el camino que hemos recorrido, todo lo que hemos vivido, todo lo que el camino nos ha arrastrado y las heridas nos han tirado, digamos, cerro abajo, con todo y esas cicatrices, tenemos que amarnos, tenemos que aceptarnos y somos perfectos tal cual somos, con todo y las heridas, porque lo que estamos es reconstruyéndonos, deconstruyéndonos para reconstruirnos. Si yo no amo toda la totalidad de mi ser, ¿qué va a pasar si alguien a mi alrededor me ama? Pues voy a dudar de ese amor. Voy a decir, es que mi pareja no me ama, es que mis amigos, es que mis hijos no me aman, es que voy a pensar que las personas que se acercan a mí lo hacen desde la conveniencia y no desde el amor. ¿Y eso por qué? No me siento merecedor porque no puedo merecer, siento que no puedo merecer lo que no tengo en mí. El autosabotaje es común en las relaciones sentimentales. El autoconocimiento es experimentado. La autoaceptación es algo que hacemos. Muchos se rechazan a sí mismos a un nivel patológico, por lo que no podrán crecer ni madurar hasta que no empiecen a aceptarse y a amarse a sí mismos. Muchas personas que viven desde sus heridas de infancia, si fueron rechazados gran parte de su vida, piensan que es normal rechazarse, piensan que es normal ridiculizarse, piensan que es muy chistoso hablar de sus defectos y ojo, que obviamente uno se tiene que reír de uno mismo, uno tiene que llegar a ese nivel que se ríe de sus propios defectos y cuando yo puedo reírme de mis defectos, cuando puedo reírme de mí mismo, ya los demás, las personas que quieran hacerme daño, pues ya perdieron la batalla porque qué defecto me van a decir si yo ya los conozco y los acepté y los integré todos. De lo que hablo muchísimas veces es que nos ridiculizamos y de verdad nos creemos esas malas palabras que nos decimos. No se trata de narcisismo. Muchísimas veces cuando hablo de ámate, acéptate, hónrate, respétate, date el lugar que te mereces, muchas personas lo confunden con narcisismo y mucho cuidado que una cosa no tiene que ver con la otra. El narcisista pasa por encima de los demás porque piensa que es el mejor ser que existe en todo este planeta Tierra. El narcisista, con tal de quedar bien y con tal de que le den las razones, capaz de hacer cualquier cosa. El narcisista se siente merecedor de todo el amor, pero él no tiene por qué darle amor a los demás. No estamos hablando de eso, estamos hablando de amarme, aceptarme y desde allí sanarme, poner límites y darme mi lugar. Pero la primera persona con la que yo tengo, con la que yo tengo que pelear ese lugar, entre comillas, es conmigo mismo
Muchas veces esperamos que sea la pareja, que sea la familia, que sea un trabajo quien nos dé el lugar, quien nos ubique donde queremos estar, pero llegamos allí y nos sentimos no merecedores. Llegamos allí y decimos, es que es de eso tan bueno no dan tanto, es que esto no va a durar. Cuando ustedes se dan su lugar, cuando ustedes dicen, estas son mis capacidades, estas son mis debilidades, estos son mis heridas, esto es lo que estoy haciendo para cambiarlas, esto es lo que permite una persona, esto es lo que no permito, ya ustedes han subido el segundo escalón, que es aceptarse, aceptarse en toda su totalidad, y la totalidad es la luz y la sombra. Muchísimas veces amamos lo bueno, pero la sombra, la parte que no nos gusta, nos avergüenza, la escondemos, la maquillamos, y cuando esa sombra sale, decimos, ¿qué me pasa? Yo no soy así, es que estoy enfermo, es que algo pasó, la otra persona activó algo. Sí, claro, tenemos memorias de dolor que se activan con situaciones y personas, pero cuando yo ya reconozco mis memorias de dolor, cuando yo ya abrazo toda mi historia, cuando yo subo el escalón de la autoaceptación, allí el camino de sanación va a ser mucho más ligero, ya no va a ser tan así. Subidas, bajadas y esas arrastradas tan feas que uno a veces se mete en ese camino de sanación. Ustedes me entienden, ¿no? Arrastradas, caerse y volverse nada. No se trata de ver al otro por encima del hombro. Se trata de amarme y vivir en paz conmigo y mis semejantes. Es terapia y acá les voy a decir esto. Un ejercicio que pueden hacer todos los días en la mañana frente al espejo. Hoy decido valorarme, tratarme con respeto, amarme y aceptarme como soy, defender mi derecho a existir. Debo reconciliarme conmigo mismo. La autoaceptación no significa probar todo lo que hacemos, porque listo, entonces cometo errores y me amo y me acepto, y entonces lo que voy a hacer es que me voy a escudar, me voy a tapar con la cobija de yo soy así, y en nombre de ese yo soy así, me niego a cambiar y le hago daño a los demás. No, hay que ser consciente de la aceptación, pero reconocer lo bueno y lo bueno para fortalecerlo y lo malo para mejorarlo. ¿Listo? Tercer escalón en estos pilares de la autoaceptación, de la autoestima, la autorresponsabilidad. ¿Cuántas veces somos muy responsables del entorno? Somos muy buenos padres, somos muy buenos profesionales, pero somos súper irresponsables con nosotros mismos. Nos dan una tarea a cumplir y nosotros somos los más eficientes, pero cuando se trata de nosotros mismos, no hay tiempo, no puedo, no sé, no me alcanza, eso es demasiado. Autorresponsabilidad es ser responsable de mis actos y palabras y de lograr mis metas. Cojo las riendas de mi vida y de mi bienestar. Soy responsable de que mis sueños cristalicen. Soy responsable de mis decisiones y acciones. Soy responsable de mi felicidad. Entonces, ¿por qué responsabilizamos a otros de nuestra infelicidad? ¿Por qué esperamos que los otros nos hagan felices? Y si no aprendo a ser feliz solo, ¿cómo voy a ser feliz acompañado? Si no estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad por el logro de mis sueños, entonces no son sueños, son quimeras. Muchísimas veces hacemos esto. Vivimos desde afuera. Pensamos que la felicidad está afuera. La felicidad está dentro de nosotros. La felicidad es un estado del ser que ya habita en nosotros. Solo que cuando dejamos de mirar la felicidad en el carro, la casa, el príncipe y la princesa azul, y empiezo a ser feliz con lo que tengo y empiezo a agradecer y empiezo a cuidar lo que tengo y empiezo a verme y a decirme, cuando estoy diciéndome, no, es que yo voy a ser feliz el día que me case y tenga hijos, el día que encuentre a la mujer y al hombre de mi vida, el día que tenga una casa más grande, voy a estar todo el tiempo viviendo desde la infelicidad y desde las quimeras, lo que está lejos, lo que puede ser, lo que hubiera sido.
Cuando yo soy responsable, autorresponsable y digo, ok, quiero cambiar mis circunstancias, quiero tener un mejor trabajo, quiero tener una mejor vida. Recuerden que todo es una cuestión de acción. Si yo no doy el primer paso, las cosas no van a cambiar. Si yo no agradezco lo que tengo en este momento, mi vida, el universo, el ser superior o en lo que ustedes crean, no me va a dar más, porque si no puedo manejar lo que tengo ahora, ¿voy a ser capaz con algo más grande? Hay algo en biodescodificación que a mí me gusta mucho, causa un poco de conflicto, pero a mí me gusta mucho. Y es que nos dicen que ¿qué es lo primero que pasa cuando nos dicen que estamos enfermos? Nos enojamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Es que yo no me lo merezco. En biodescodificación nos dicen que la enfermedad hay que abrazarla y darle las gracias. Muchas gracias, dolor de cabeza, que no me dejas dormir. Muchas gracias, gastritis, que me ardes y no me dejas disfrutar la comida. ¿Qué me está diciendo la enfermedad? ¿Cómo voy a empezar cuando dejo de victimizarme y empiezo a cambiar yo y empiezo a escuchar qué me está diciendo esta rinitis? ¿Cuándo me da esta rinitis? Ay, cuando estoy cerca de ciertas personas. ¿Qué es lo que me está oliendo mal en el ambiente en el que estoy? ¿Qué es lo que no me gusta de esta situación? Ay, entonces juiciosito, tengo mi libreta y no me gusta esto, no me gusta aquello. ¿Cómo lo voy a cambiar? Cuando empiezo a ser responsable y empiezo de mi vida, de mi felicidad, cuando me hago responsable de cambiar, porque muchísimas veces lo que decimos, hoy leía un comentario y estaba respondiendo comentarios, y en un video viejísimo, creo que era un video viejísimo que les compartí, donde hablábamos precisamente de las heridas de la infancia, creo que era del libro Transforma las heridas de tu infancia, hablábamos de las heridas de abandono, y alguien me decía, no, es que con esto ya estoy dudando de mis padres y mis padres me hicieron, no, 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 ya. Lo que ellos hicieron se queda allá y es lo que yo voy a transformar y lo que voy a cambiar. ¿Cómo voy a mejorar a partir de la hora? ¿Listo? Hacerme responsable. Soy responsable, y ojo con esto, de los aspectos de mi vida, mas no soy responsable de todo lo que me sucede. Tengo control sobre algunas cosas y sobre otras no. Mi autoestima peligra si me culpo por aquello que está fuera de mi control. La oración de la serenidad expresa: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Cuarto pilar de la autoestima, la autoafirmación. Es la disposición de valerme por mí mismo, ser quien soy abiertamente, tratarme con respeto en todas las relaciones humanas, sin máscaras para agradar a otros. Autoafirmación no es ser agresivo ni pasar por encima de los derechos de los demás. Conducir borracho o drogado no es autoafirmación, es insensatez. Disposición de valerme por mí mismo y ser quien soy abiertamente, sin usar máscaras para agradar a los demás. El cuarto escalón, el cuarto pilar de la autoestima es reconocer, abrazar y aceptar lo que soy. Mirarme al espejo y aceptar esa totalidad de lo que veo allí. Esa totalidad con defectos, con virtudes, con cosas que no es capaz de hacer, con cosas que no le gusta hacer. Y ojo que cuando estamos hablando de autoafirmación no significa, muchísimas veces las personas lo ven por el lado malo y lo ven en el tono de irresponsabilidad de yo soy así, de yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque toda la vida he sido así. No, es muy importante entender que cuando hablamos de autoafirmación es permitirme ser quien soy, quitarme las máscaras. Muchísimas veces estamos llenos de máscaras. La máscara que le muestro a mi pareja, la máscara que uso con mis amigos, la máscara que uso en mi trabajo, la máscara que uso con mis padres. Y tenemos un montón de máscaras y el verdadero yo está por allá escondido. No me acuerdo. Creo que es como un refrán o una leyenda, no sé si es japonesa, que habla que los seres humanos tenemos tres máscaras. Uno, la que mostramos a la sociedad,
2, la que conocen las personas más cercanas a nosotros, y la tercera, que es la verdadera, que solo conocemos nosotros mismos. Cuando nos despojamos de todas esas máscaras, cuando nos permitimos ser nosotros sin miedo al que dirán, cuando me permito reconocer que tengo derecho a existir y que lo que soy está bien, que no tengo que estarle pidiendo permiso al otro para vivir, allí empiezo a autoafirmarme y empiezo a reclamar mi poder. ¿Sobre quién reclamo ese poder? Bueno, lo primero es sobre nosotros mismos, pero también en ocasiones nos vamos a encontrar que le hemos dado el poder de nuestra vida a las personas de afuera, que muchísimas veces el poder y la libertad de nuestra vida la tienen todavía nuestros padres, que nos hicieron algo cuando teníamos 6, 7 años y todavía está ese niño allá llorando. Y todavía ellos tienen toda esa energía que nos pertenece. Cuando nos permitimos decir, mira, eso ya pasó, lo perdono, bueno, lo reconozco, lo sano, lo acepto, lo integro y sigo con mi vida, allí es cuando empieza la autoafirmación. Cuando digo esto me dolió, pero esto ya pasó y lo que yo haga con eso de aquí en adelante es mi responsabilidad, allí empieza el verdadero trabajo de autoafirmarnos. Quinto pilar y escalón de la autoestima, el autopropósito. Significa tener razón o un propósito para vivir, pero ese propósito para vivir se ha confundido muchísimo y las personas les han vendido este cuento de que es el gran propósito de la vida, de que a mí me encantan los libros de autoayuda, ustedes saben que yo se los comparto mucho acá, pero muchísimas veces las personas se decepcionan porque no entienden que el propósito de la vida es simplemente hacer lo que te haga feliz. Desde ese que te haga feliz, ¿cómo puedes ayudar y mejorar el lugar en donde estás? El lugar en donde estás puede ser tu familia, el lugar en donde estás puede ser tu trabajo, tu autopropósito. Significa tener una razón o un propósito para vivir, utilizar tus talentos para conseguir las metas que te has trazado. Si vinculamos nuestra autoestima a tener un buen rendimiento en una gran compañía, hemos colocado nuestro valor como personas en manos de los dueños de la empresa. Valemos por lo que somos como personas, no por las riquezas, la posición social o los títulos. Nuestra valía está suspendida a lo que tenemos o hemos logrado. Caeremos en bancarrota emocional si lo perdemos. Cuando colocamos nuestro autopropósito, nuestro propósito, nuestra razón de vivir afuera, ¿qué pasa cuando eso se desmorona? Ustedes han escuchado, y bueno, las redes sociales nos permiten ahora ver un montón de historias que antes pues no se accedían tan fácil. Cuando las personas tienen una relación de pareja y colocan en esa relación de pareja su razón de vivir, ¿qué pasa cuando esa relación de pareja se acaba? Se quedan como un barco a la deriva. Siempre coloquen su propósito para vivir y su razón de vivir en ustedes. Y no es egoísmo. Recuerden que les he recomendado mucho este libro de Jorge Bucay, El Camino del Encuentro, que nos habla muchísimo de este tipo de egoísmo saludable, de mirarme y de reconocerme y de permitirme ser egoísta en ocasiones. ¿Cómo soy egoísta? Colocando límites. ¿Cuál es el egoísmo saludable? Cuando soy capaz de decirle al otro, mira, es que esto que haces me lastima y si no lo mejoras, pues me voy a tener que alejar de ti porque ya estoy cansado de que me estés rebotando todo el tiempo y ya me estás haciendo daño. Permitirnos entender que todo lo que hagamos debe de tener un propósito y por qué. No es el debe de la sociedad. Es que cuando nosotros hacemos las cosas por un propósito más grande que simplemente nos paguen o un propósito más grande que simplemente demostrar algo, cuando nosotros le colocamos el sello personal a todo lo que hacemos, la vida y las cosas que hacemos, digamos que empiezan a sonar diferente y por ende empezamos a sentirnos diferente y como resultado empezamos a vernos de una manera diferente. Y el sexto escalón o pilar de la autoestima es la autointegridad. Consiste en la integración de los ideales, las convicciones, las creencias y las normas por un lado y la conducta por el otro. Al comportarnos de manera que nuestro criterio acerca de lo correcto colisione con nuestras convicciones, creencias, moral o ética,
caemos en incongruencias. Somos deshonestos intelectuales, nos respetaremos menos. Autointegridad significa coherencia entre mis palabras y mis actos. Autointegridad, coherencia entre mis palabras y mis actos. Que mis palabras no vayan por allá y mis actos no vayan por allá. Que mis obras no hagan tanta bulla que impidan oír mis palabras. Confiamos en la congruencia, mas recelamos de la incongruencia. Las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Sin una sana autoestima seré como la hoja que arrastra el viento o quema el fuego. No seré un individuo indivisible, sino que seré un humano escindido por conflictos. No seré acción, sino reacción. Seré efecto y no causa. Las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Muchísimas veces, y esto lo hemos hablado cuando hablamos de la creación de las heridas de infancia y de la relación con nuestros padres, que muchas personas cuando ya son padres, entonces entran ese miedo de yo no quiero ser un padre que le cree heridas a mi hijo, entonces yo le digo esto, yo le digo esto. Recordemos que se enseña a través del ejemplo. Yo puedo decir, soy muy bueno en esto, puedo manejar muy bien un tema con mis palabras, pero en mis acciones puedo hacer totalmente lo contrario. Entonces, el sexto escalón de una sana autoestima es la autointegridad. No ser, y recuerden esto, todo fue autoconocimiento, autoaceptación, autorresponsabilidad, autoafirmación, autopropósito y autointegridad. Cuando yo trabajo primero todo esto en mí, ya hemos hablado mucho de afuera, ¿no? Ya hemos hablado de cómo se ve una persona inmadura, ya hemos hablado de cómo se ven ciertas heridas, pero si nosotros queremos sanar, si queremos hacer el encuentro con el verdadero yo, si queremos reconocer ese verdadero yo que está allí escondido, lleno de miedos, lleno de dolor, tenemos que volver a la fuente. Y la fuente somos nosotros. Cuando yo me miro al espejo, cuando yo me digo lo maravilloso que soy, y cuando también me permito reconocer que no soy tan maravilloso en todo, pero que lo puedo cambiar, que tengo la voluntad para hacerlo y que empiezo a llevar a cabo las acciones que me van a ayudar a mejorar, allí empieza la verdadera transformación, el verdadero cambio. Abrazar mi luz y abrazar mi sombra y entender que en ocasiones va a ser normal sentirnos perdidos, porque muchísimas veces hemos vivido un montón de años o la mayoría de nuestra vida desde el dolor. Muchísimas veces no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Y cuando alguien te pregunta, y yo cada cierto tiempo, creo que una vez al año les comparto un video así, los que están conmigo desde antes, sea un libro, sea algún podcast o sea algún directo, les comparto esa reflexión y les pregunto una vez al año, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Los invito a que se miren al espejo y se pregunten, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Pero no soy mi profesión, no soy mi posición social, no soy el lugar donde vivo. ¿Quién soy yo? Esta pregunta se las estoy haciendo hace como aproximadamente un mes, creo que más, como 2 meses, que empezamos a hablar de este tema, de la importancia de volver al origen, de volver al verdadero yo para poder sanar. Ustedes quieren sanar sus heridas, que es algo que yo les he compartido mucho contenido de reconocimiento y muchos me dicen, bueno, pero ¿cómo sano esto? ¿Cómo sano aquello? Permítanme por acá. Yo tomo. Y siempre es como la misma duda, como bueno, ¿cómo sano esto? ¿Cómo sano aquello? Ya lo identifiqué, ya sé cuáles son las heridas que tengo. Vuelvan a la fuente, vuelvan a ustedes. También les compartía, es que hoy estuve leyéndoles unos podcasts que yo sé que les van a gustar, son unos temas que estamos tratando del niño interior, de la sanación de las heridas de infancia y todo eso, se los comparto desde el domingo o la otra semana. Muchísimas veces pasa eso, nos quedamos dando vueltas en la sanación, nos quedamos sanando sobre lo sanado y cuando sanamos sobre lo sanado, pues por eso en ocasiones no vemos resultados. Les voy a contar, ahora sí, las noticias parroquiales, los chismes.
para que estén muy atentos este mes de septiembre, nos vamos a ver más. No nos vimos en agosto, casi nos vimos en julio, porque estaba allí armando unos talleres de constelaciones muy bonitos. Ustedes vieran, han sido unos espacios preciosos. Por acá creo que he visto varias de las que me han acompañado. Por acá María Guadalupe está conmigo, que me va a acompañar en este taller de constelaciones familiares. Estoy entre la duda de si es el último del año, de pronto les comparto uno en noviembre, en septiembre, a final de este mes de septiembre les traigo un taller de sanación precioso, pero les quiero, como hace rato no hago sorteos y yo cada mes les hacía un sorteo, les voy a contar los chismes. ¿Qué sorteos se vienen este mes? Primero, para los miembros del canal, ya que veo por aquí a María Guadalupe, les cuento que voy a tener con ustedes un taller. Creo que, bueno, no les voy a decir la fecha se las digo esta semana, pero voy a tener con los miembros del canal un taller de constelaciones familiares, un regalo que le voy a hacer a los miembros del canal el próximo mes. Creo que es un pequeño taller de constelaciones que voy a hacer con los miembros del canal y para ustedes acá, los miembros aquí públicos del canal, les cuento que voy a hacer un sorteo para el mes de octubre de un taller de sanación de las heridas de infancia. Entonces los invito a que estén súper atentos a todo este mes de septiembre porque creo que septiembre se acaba un sábado, ¿no? Sábado 30 va a haber sorteo a fin de mes de un taller de sanación del niño interior y las heridas de infancia. Entonces les dejo ahí como abierta la invitación para que no se pierdan todo lo que les voy a compartir este mes sobre las heridas de infancia y la sanación del niño interior. Tengo la lengua un poquito enredada porque estuve casi todo el día leyéndoles unos podcasts, entonces por eso estoy hablando como raro. Y entonces, bueno, ahí les dejo el chisme, los voy a leer por acá y recuerden que ahí les dejo la tarea de estos 6 escalones, estos 6 pilares de la autoestima. ¿Qué les pregunto y qué quiero que trabajen? Que se pregunten a ustedes mismos en qué escalón están. En el primero, en autoconocimiento, ya se conocen, ya saben quiénes son, ya se aceptaron, ya se hicieron responsables de sus actos, de su vida, de su felicidad, de su sanación, ya dieron el paso de la autoafirmación, ya saben quiénes son y aceptan eso con toda su totalidad, ya están viviendo desde su autopropósito, su leyenda personal. Creo que hay, bueno, sí, yo ya les compartí un podcast sobre ese libro. El alquimista se los recomiendo, el de Paulo Coelho. A mí me gusta muchísimo, nos ayuda muchísimo a entender eso, que el propósito de la vida es algo que hago desde el amor y que de esa manera puedo dar luz a los demás. Y como les digo, nos han vendido que darle luz a los demás es convertirnos en el mega influyente y no, influimos en la vida de una sola persona, un acto que hagamos por una persona, una palabra, y allí ya estamos viviendo nuestra misión de vida y nuestro autopropósito. O están en el sexto escalón, autointegridad. O si apenas van a empezar el camino, eso está excelente. Recuerden, el primer paso de la sanación es el reconocer. Simple. Ya. Cuando ustedes reconocen, y en esos videos que les compartí, de así se ve una persona que tiene heridas de infancia, leí todos esos comentarios y me decían, no, es que yo reconozco eso, entonces ahora me siento un narcisista, me siento re mal. No, cuando ya tú reconoces, ya sabes sobre cómo trabajar. Acá me hicieron una pregunta de sanar sobre lo sanado y ya se las voy a responder. María, muy buenas noches, Destellos del Alma, qué bueno que estés por acá. Joel, Adriana, muy bonita noche, gracias por estar acá. Araceli, hola Araceli, ¿cómo estás? Qué bueno verte acá. Camila, Abigail, muy buenas noches. Isabel, hola Giovanna, ¿cómo estás? Qué bueno que estés por aquí. Susana, muy buenas noches. Jesús, muchas gracias a ti. Adriana, mi autoestima es muy baja, mi crianza fue con mucha violencia física, desvalorización, humillación, tengo 48 años, he reconocido que vivir en el pasado no me ha servido y eso sé que es un proceso. Lo primero, cuando hemos tenido una herida de humillación, cuando tenemos una herida de humillación marcada, si ya hemos identificado nuestras heridas, ya hemos dado un paso grandísimo, ya subimos el primer escalón. Ya me conozco y sé desde dónde estoy viviendo. ¿Qué es importante y qué les recomiendo cuando ustedes han reconocido sus heridas de infancia? Que ustedes tengan un diario,
Este diario ayuda muchísimo a sanar las heridas. Les voy a dar acá un tipcito que aprendí hace poco y que es muy útil. Tenemos identificado cuando sabemos qué heridas de infancia es las que tengo. Si no, igual acá les he compartido algunos libros sobre ese tema. También en el grupo de WhatsApp del canal les compartí un test sobre cómo identificar las heridas de infancia. Después, en el taller de octubre que les voy a obsequiar de sanación de heridas de infancia y del niño interior, también vamos a hacer allí un reconocimiento de esas heridas. Pero les voy a enseñar algo para que ustedes empiecen a trabajar esas heridas de infancia. Van a tener un cuaderno, un diario o en una hoja. Entonces ustedes van a copiar las 5 heridas: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y van a devolverse a su etapa de niñez, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14. Y van a empezar a notar cuáles personas en su vida los hicieron sentir rechazados. Sus padres, sus hermanos, sus compañeros de colegio. Después, abandono. Cuando me sentí abandonado por las personas que eran importantes para mí. Y así sucesivamente. Cuando ustedes terminen esa lista con todo y lo que implica, esos son actos psicomágicos como rituales psicomágicos que hacemos que tienen un gran impacto en nuestra sanación y ayudan muchísimo cuando lo hacemos, ustedes van a leer esos nombres y les van a dar las gracias. Sí, les van a dar las gracias. A esos que les hicieron sentir rechazo, les van a dar las gracias porque fueron sus maestros. Les enseñaron qué es lo que no se debe hacer. Ese dolor los fortaleció y suena difícil y es complicado de hacer y hace ruido. Cuando ustedes terminen de darle las gracias, gracias por abandonarme, gracias por rechazarme, gracias por humillarme porque me humillaste, me dijiste esto y ahora reconozco lo valioso y lo valiosa que soy. Gracias por ser tan injusto y tan injusta conmigo, porque ahora soy consciente que me tengo que escuchar, porque ahora soy una persona que no abandona, soy una persona que es justa, soy una persona que busca la equidad. Lo que van a hacer es que en una vasijita de barro o en algo que sea de metal, van a quemar esa carta, le van a dejar las cenizas al viento y van a agradecer porque ya el proceso de sanación, ya eso, ya lo entregaron a quien corresponde. Al que rechazó, al que abandonó, al que traicionó, lo van a devolver al que corresponde y ustedes van a empezar a alivianarse de esa carga. Entonces, Adriana y todos por acá les recomiendo ese ejercicio. Es un ejercicio muy bonito. Son ejercicios psicomágicos, ya que como me les pierdo tanto aquí y nos escuchamos, pero casi no nos vemos, me veo muchos con los de los talleres, pues los de los talleres ya entenderán. Creo que por acá está Araceli, María, que han estado conmigo en los últimos talleres, entienden cómo les hablo de la importancia de los rituales psicomágicos. Eso es súper poderoso, súper bonito y los cambios que ustedes empiezan a ver en su vida, ustedes le están diciendo a su cerebro, lo dijimos, pero recuerden, el cerebro es ciego. Él no sabe que ustedes no lo dijeron, pero sí lo hicieron. Me quedé por acá en Susana, Colorín, Joel, muy buenas noches. Adriana, me gana lo negativo, pero sí quiero y deseo sanar. El deseo de sanar, quiero y deseo sanar, porque lo que más me duele de haber crecido con tanto sufrimiento y dolor es lastimar también a mi hija. Cuando nosotros sanamos, sanamos hacia adelante y sanamos hacia atrás. Cuando yo reconozco, tengo como un timbrecito allí. Cuando yo ya sé que estoy actuando igual a mi papá o a mi mamá o a mis progenitores o cuidadores, ese timbrecito ya lo tengo allí alerta de lo que no debo hacer. Marta, hasta la adolescencia demasiado baja, tuve la autoestima muy insegura, perdí muchas oportunidades por no valorarme. Ahora hoy día doy gracias a Dios, siento seguridad y el cambio ha sido muy positivo. ¿Sí ven cómo se puede cambiar desde el dolor? ¿Cómo podemos convertir ese dolor? Y aunque suene fácil, pero yo sé que el proceso no es fácil, en un catalizador. Delia, muy buenas noches, qué lindo verte, qué lindo que estés por acá. Viva, muy buenas noches. Patricia, Joel, Ana, muy buenas noches. Lee, hola, muy buenas noches. Diana, Yuri, Pilar, María Guadalupe, qué bueno verte acá. Destello, somos las palabras que decimos y sobre todo las que nos decimos. Me encanta esa frase. Somos las palabras que decimos y sobre todo las que nos decimos. Diana, ay, me perdí. No, no me perdí. Diana, muy buenas noches. Zach, Adriana, ¿cómo que sanar sobre lo sanado? Bueno, vamos a hablar de sanar sobre lo sanado. A ver,
Sanar sobre lo sanado es, muchísimas veces decimos, yo tengo una herida marcada de, digamos, abandono, ¿cierto? Yo tengo una herida marcada de abandono porque mi mamá me abandonó emocionalmente, porque mi papá no estuvo presente, porque mi mamá me abandonó y no estuvo conmigo, entonces tengo una herida marcada de abandono. Pero en ocasiones ocurre algo y es algo que ya después les voy a explicar y lo vamos a tratar más adelante. A veces las heridas se esconden. ¿Cómo les parece? Que uno está sanando una herida de abandono. Entonces dice, yo he hecho ejercicios, yo he hecho afirmaciones, yo he hecho todo el proceso, pero todavía sigo siendo dependiente de las relaciones. Entonces voy a talleres, voy a seminarios, voy a cursos, voy a terapia, a seguir sanando mi herida de abandono. Y me paso años y años sanando mi herida de abandono. Sanar sobre lo sanado. Hagan de cuenta que ustedes se caen, ¡fum! Van caminando y cancelo, transmuto, me raspo la rodilla, me la raspé. Entonces yo lo que hago es que todos los días me limpio y me tapo, me limpio y me tapo. Sale la costrica, me la arranco, me limpio y me tapo. Sanar sobre lo sanado. Me caí y resulta que en esa misma caída me raspé el codo también, pero yo estoy concentrado, concentrada limpiándome la rodilla. Y esto acá se me está infectando y se me está volviendo nada. Sanar sobre lo sanado es descuidar algunos aspectos de nuestra vida y de nuestro crecimiento personal por quedarnos viviendo desde la herida, por justificar lo que nos pasa desde la herida. Es que yo soy así porque me abandonaron. Es que yo soy así porque me humillaron. Es que yo soy así porque me rechazaron. Es que me voy a pasar y como les digo, el camino de sanación no tiene fecha límite. Podemos sanar mucho tiempo y eso está bien, pero lo importante es saber decir, listo, tengo una herida de abandono. ¿Cómo voy a trabajar esa herida de abandono? Porque lo más importante es lo que ya les he dicho. Hay que ser muy conscientes de tomar acción. Y tomar acción implica decir, ¿qué voy a hacer para empezar a dejar de vivir desde mis heridas? Y de acuerdo a ese acto de decisión que yo como dueño de mi vida tomo, empiezo a hacer los cambios que permitan que mejore la relación conmigo mismo, que mejore la relación con los demás y por ende dejo desde la conciencia, cuando sano desde la conciencia, dejo de sanar sobre lo sanado. Eso es sanar sobre lo sanado, lo que les decía hace un momentico. SAC, autoconocimiento, autoafirmación, autopropósito, autointegridad. ¿Cuáles te faltaron? Conocimiento, son autoconocimiento, autoaceptación, autorresponsabilidad, autoafirmación, autopropósito y autointegridad. Esto les recomiendo si quieren leer el libro, es un libro de Nathaniel Branden que se llama Los 6 pilares de la autoestima. Si quieren, después me cuentan en los comentarios si desean que les comparta más información sobre este libro. Es un libro muy, muy chévere, la verdad, muy chévere. Ahí les hice como un pequeño resumen, porque ustedes saben que cuando yo les resumo un libro, eso nos quedamos semanas. Y pues, como les dije, estos últimos días he estado ocupadita porque estoy compartiendo unos talleres. Nos vamos a ver más en septiembre. Ya después les cuento la otra semana, les traigo un taller para fin de mes súper bonito. Este taller es un taller destinado a mujeres, que es un taller muy bonito, ya después les cuento. A los hombres les tengo otro taller después, bueno. Ani, muy buenas noches. Diana, Adriana, los que no sean todavía parte del grupo de WhatsApp, ahorita les dejo por aquí el enlace para que se unan. Luz Marina, muy buenas noches. Cintia, muy buenas noches. Una mirada sanadora a un tema que es necesario transmutar. Muchas gracias por tu comentario, María. Los talleres son de muchísima ayuda. Ay, muchas gracias, María. María estuvo conmigo hace 10 días en un taller. Ustedes vieran. En algún momento, bueno, les comparto la retroalimentación de lo que hemos trabajado en los talleres y ha sido algo muy bonito. Elizabeth, a ver si me lees. Tengo una pregunta. Mi mamá ayer se ofendió mucho porque le pregunté si no había visto una foto que no encuentro. La llamé para preguntarle si ella no la había tomado. ¿Cómo te sentiste cuando ella se ofendió? Ella me dijo que si la estaba diciendo que me la robó, entonces la escuché alterada y le contesté que yo no iba a pelear con ella. Lo último que me dijo es que nunca va a regresar a mi casa. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer? Cuando nosotros tenemos una relación conflictiva con nuestros padres,
Hay algo que tenemos que entender. Las personas nos afectan en el nivel en el que nosotros lo permitimos, ¿cierto? Cuando yo le quito el me, por ejemplo, mi mamá me ofendió y le quito el me, cuando yo estoy diciendo mi mamá me insultó, mi papá me ofendió, si yo le quito el me que queda, mi mamá ofendió, mi mamá insultó, mi mamá dijo. Cuando yo le quito esa fuerza, es lastimosamente cuando tenemos unos padres heridos detrás de un padre que maltrata verbalmente, hay una historia de maltrato que recibió. Cuando ellos no han transitado su camino de sanación, cuando ellos no han reconocido sus heridas, cuando ellos viven desde sus heridas, lo replican con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Somos un espejo. Cuando nosotros dejamos de ser un espejo, colocamos límites, cuando nosotros nos blindamos, usamos una burbuja, lo que el otro nos diga va a rebotar y no me va a afectar. Hagan de cuenta la analogía que siempre les hago, que ustedes están vestidos de blanco, así todos preciosos, y llegan sus papás, todos llenos de barro, de pantano, a ensuciarlos. ¿Ustedes van a seguir yendo de blanco a visitarlos? Cierto que no. ¿Ustedes qué hacen? Ya se protegen. Entonces, cuando sea así, lo que hacemos es que desde el amor, esta semana, les voy a enseñar algo que me enseñó una terapeuta esta semana. Cuando ustedes tengan así padres como, creo que es Elizabeth la que me hizo la pregunta, que son así difíciles, que uno como habla, como que habla con ellos y se desespera, que como que, ay, qué pereza, voy a ir a ver a mi mamá, ay, qué pereza, voy a ver a mi papá, a mi abuela, qué persona tan difícil. Me enseñó una técnica y ustedes saben que yo aprendo algo y yo vengo y se los explico, se los cuento en el podcast. Ustedes van a tener las libreticas que anotar ayuda muchísimo. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar con un padre o una persona que los afecte emocionalmente con sus palabras, ustedes antes de tomar el teléfono o de ver a esa persona, ustedes van a respirar profundamente, se van a encomendar al ser superior en el que ustedes crean, en la energía protectora en la que ustedes crean, y van a decir, bueno Dios, bueno ángeles, bueno guías protectores, ¿qué me quiere enseñar hoy mi mamá? A ver, si nosotros empezamos, y es algo difícil, yo se los digo porque mi proceso personal, yo estoy en ese proceso también de sanación con ustedes, siempre se los digo en el canal, se los digo en los talleres, yo también estoy en un proceso de sanación y lo digo con orgullo porque es un proceso que me ha metido unas arrastradas, todavía me sigue arrastrando, pero pues ya me río de las arrastradas que me mete el proceso de sanación. También es aprender a ver a esas personas como maestros, ver a esa mamá difícil como una maestra. ¿Qué es difícil? Uf, horrible, pero que sí se puede. Entonces es respirar y decir, ok, ¿qué me vas a enseñar? Eres una persona impaciente, me vas a enseñar a practicar la paciencia, a trabajar la paciencia en mí. Ya no voy a dejar que me afectes. Dijiste esto desde el amor, mamá, esa emoción es tuya. Como yo no te lo dije, lo dejo, te bendigo y ya. Y ustedes van a ver cómo se sienten de livianos. Los demás los afectan y ustedes les dan poder hasta donde ustedes lo permiten. Cuando entendemos y recuperamos nuestro poder y digo, no, venga, es que mi mamá me ofendió, le quito el me, mi mamá ofendió. ¿A quién? Eso no es mío. Cuando yo dejo de recibirlo y empiezo a decir, no me pertenece, esa rabia es tuya, nos blindamos. Y así vamos llevando nuestro camino de sanación sin cargas que no nos pertenecen. Bueno, Araceli, mil gracias a ti. Isabel, muy buenas noches. Carolina, me encantaría cómo sanar el merecimiento con el desamor. El merecimiento, sea de desamor o de lo que sea, es importante revisar por qué siento que no me merezco. Eso es algo importante. ¿Quién fue la primera persona que me dijo que yo no merezco ser amado? Cuando ustedes se sientan no merecedores de amor, de dinero, de prosperidad, pregúntense primero eso. ¿Quién fue la primera persona que me dijo que yo no merecía ser abundante? ¿Quién fue la primera persona que me dijo que yo no merecía que me amaran? Busquen esa memoria y desde allí se trabaja. Raquel, muy buenas noches. Ofir, María, salud y un abrazo para ti también. Luz Marina,
¿Cuándo tenemos taller y cuál tema? Tenemos un taller muy bonito a fin de mes de septiembre. Este fin de semana tengo taller de constelación familiar. Creo que es el último de este año. Creo que es el último de constelaciones. De pronto presento uno en noviembre, pero todavía no estoy segura, porque en septiembre les voy a compartir un taller grande de sanación de un tema que todavía no les voy a compartir porque estoy así como armándolo, entonces de pronto ya la otra semana me siento a organizar todo y les comparto los temas, pero sí hay 2 talleres gratuitos. Hay un taller gratuito para los miembros en octubre y hay un taller gratuito para todos. Va a ser un taller abierto, van a haber muchos ganadores de sanación del niño interior y sanación de las heridas de la infancia. Ese sí es un taller, los invito a que estén muy atentos a todo el contenido que les voy a compartir en septiembre, porque por allí les voy a dejar unas pistas para las personas que quieran participar en el taller gratuito que les voy a sortear en octubre de sanación del niño interior y de las heridas de infancia. Así, digamos que es una forma de devolverles todo lo que ustedes me dan y bueno, de devolverles toda esta ausencia, porque antes nos veíamos mucho y ya casi no nos vemos. He estado, gracias al cielo, muy ocupada. Bueno, Raquel, yo vivo muy enojada con mi mamá, tenemos que aprender a sacar fuerza. Se cree la santa y ellos son los malos en la casa y dice que la maltratamos. Muy importante lo que les digo, mirar cómo nos reflejamos en nuestros padres y qué es lo que ellos reflejan en nosotros. Y hay una frase en Constelación que nos invita a reflexionar y es hacer cuando nosotros nos vemos así como peleando, entre comillas, con nuestros padres o debatiendo tanto como son, coloquen en un cuaderno, mamá, yo como tú, y empiecen a hacer conciencia de cómo en ocasiones ustedes se comportan como ellos. Y lo mismo con sus papás, y con su papá. ¿Listo? Ese ejercicio es un acto de conciencia muy bonito. Tatiana, yo siento que no siempre pasa que se siga sanando desde lo sanado por estar excusándose en la herida. A veces hay que cierta resistencia es inconsciente. Creo, bueno, y ahí ando viendo. Claro, es que es desde lo inconsciente. Recuerden que vivimos las heridas desde lo inconsciente, pero hay que ser muy cuidadoso cuando nosotros nos justificamos en la herida. ¿Listo? Igual ese tema de sanar sobre lo sanado también es algo muy extenso. Ángeles, tal cual, siempre lo hablo con mi mamá y se queda mirándome. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Antonia, Susana, quiero sanar para que sanen mis hijas. A mí me encanta cuando me escriben comentarios así, ¿saben? O cuando llegan personas a los talleres y me dicen, quiero sanar por mis hijos, quiero sanar para que mis hijos no vivan lo que yo viví, porque me parece un acto de amor supremo. Me parece un acto de amor muy bonito y siempre las felicito y los felicito cuando son conscientes de que la sanación también es hacia adelante. Adriana, bueno, espero que, bueno, que puedas participar. Mildred, de corazón, muchas gracias. ¿Podrías, por favor, recomendarme cómo sanar la línea interior? Escuché que recomiendan andar con una muñeca. Hay muchas recomendaciones para sanar lo de la niña interior, pero lo primero que, bueno, lo de la muñeca, en ocasiones yo no soy muy partícipe de los muñecos, no me gustaron mucho cuando era niña, pero para sanar el niño interior, si ustedes quieren empezar la sanación con el niño interior, lo primero que les recomiendo que hagan es que se permitan preguntarse qué les gustaba cuando eran niños y lo hagan. Que es que de niño me gustaba mucho cierto programa o cierto dulce. Siéntense un día, y es un ejercicio así rapidito que les voy a dar, un dulce que les gustaba mucho de niño, alguna comida. Siéntense, pero eso es un acto de conciencia, ¿listo? Y ustedes van a observar el dulce y le van a decir a ese niño interior, como se llamen ustedes, yo me llamo Daniela. Niña Daniela, Danielita, te voy a dar esta chocolatina. Nos vamos a comer esta chocolatina las dos. Y estoy hablando conmigo misma, pero se lo estoy dando a mi niña. La estoy escuchando. Hay muchos temas que tenemos que hablar del niño interior. Ayer les compartí un podcast que hablaba de cómo nos enamorábamos desde las heridas y de cómo el niño interior es el que elige la pareja. Si no han escuchado el podcast de ayer, escúchenlo porque van a entender cómo en ocasiones vivimos desde allí, desde la herida y cómo el niño interior selecciona a la pareja. Y les dejo ese dato para que lo trabajen y lo investiguen. Y bueno, los dejo. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Muchas gracias por estar acá. Están súper invitados aquí al final. Recuerden, en la ventana de tu alma tenemos nuevo video de Elizabeth Kubler-Ross, cómo vivir una vida plena desde el agradecimiento, desde la gratitud. Y bueno, mañana no hay podcast, el domingo viene un podcast muy interesante, ¿listo?
María Guadalupe, muchas gracias por estar aquí. María Guadalupe, nos vemos el sábado y el domingo en el taller de constelaciones familiares. Un abrazo gigante para todos. Los honro, los bendigo, los quiero muchísimo. Espero que tengan una noche bonita. Sueñen bonito, vivan bonito. Adiosito. La técnica del espejo también, la de la silla vacía. Hay muchas técnicas para sanar al niño interior. Yo ahí les estoy compartiendo. Escuchen los podcasts, que ahí va mucha información sobre cómo trabajar ese niño interior. Ese niño interior hay que prestarle atención, porque creamos o no creamos, cuando no le prestamos atención a ese niño interior, ese muchachito hace estragos. Pero hoy vamos a estar hablando de los estragos que hace el niño interior. Recuerden, todo desde el amor y desde la luz es posible cambiarlo. Un abrazo. Sueñen bonito, vivan bonito. Adiós. Gracias por estar aquí.